capítulo 17, mis hermanos, del libro de Hechos. Antes de leer el capítulo 17, vamos a recordar un poquito lo que aprendimos en la semana pasada. Amén. La semana pasada hablamos acerca de cómo Dios se movió de una manera muy especial para hacer que Pablo y Silas ministraran la palabra al carcelero y su familia, y para que fueran ¿qué? Librados, dice la palabra. ¿Escucharon? Para que fueran librados, eso es importante. Entonces, ¿recuerda cómo Dios se movió en la vida de ellos, de Pablo y Silas? ¿Qué fue lo que hizo el Señor, hermanos? Denme un ejemplo rápidamente de lo que usted puede recordar de la semana pasada de la enseñanza. Como ellos le sacaron a la muchacha del espíritu de adivinación. Ok, eso fue hace 2 semanas. ¿Hace 2 semanas? La semana pasada hablamos que... ¿Lo vimos a ver? Sí, leímos al principio y hablamos de mayor énfasis cuando estaban en la prisión ellos, ¿se recuerdan? Que fueron llevados a la cárcel, los encarcelaron, estuvieron ellos orando, cantaron, cómo el Señor se movió en la prisión, cómo el Señor hizo que las puertas se abrieran de la prisión. Bueno, Hechos capítulo 10, hicimos una comparación entre Pedro y acá Pablo, porque Dios lo ve de manera diferente en Pablo que en Pedro. Dijimos que el propósito por el cual Dios se movió con Pablo de esta manera fue porque había propósito para el carcelero y para su familia. Por eso Dios permitió que se lo hiciera así. No hizo como con Pedro, en el capítulo 10, ¿recuerda? No hizo como con ellos, como con Pedro, que hizo que lo sacó de la prisión, abrió las puertas, el ángel lo llevó hasta afuera de la calle y lo dejó que se fuera, ¿recuerda? Y como en el capítulo 16, con Pablo no hace lo mismo, solamente abre las puertas, se caen las cadenas de los presos, todos quedaron ahí en libertad, pero ninguno salió. Cuando el carcelero reacciona por el terremoto que hubo ahí en la prisión, los cimientos de la cárcel se movieron, reacciona el carcelero y comienza a decir, wow, que ya quitarse la vida porque pensó que todos los presos habían huido. Entonces Pablo le dice, momento, detente ahí, y él se detiene y le dice, aquí estamos todos, y comienza a ministrarle ahí la palabra. Entonces el carcelero le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice, ¿qué? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces el carcelero se levanta junto con los apóstoles, discípulos, los lleva a su casa, se les predica el mensaje de Jesucristo a los de la familia del carcelero, todos son bautizados, recuerdan, y después regresan nuevamente a donde estaban, y al siguiente día los líderes de la policía, podemos decir ahí, los de gobierno, dice que envían a mandar un mensaje al carcelero para decirle que pusiera libertad a Pablo y a Silas. Entonces Pablo y Silas se rehúsan a salir. Dicen, no vamos a salir de la prisión. ¿Cómo va a ser eso? Estos hombres nos encarcelan como si fuéramos fugitivos, nos azotan como si fuéramos criminales, y encima de esto, dice, después de ser ciudadanos romanos, quieren que nada más, nos quieren dejar ir nomás así porque sí. No, que vengan ellos como a sacarnos personalmente, no vamos a salir. Entonces dice que los líderes del gobierno ahí, los hombres de la corte ahí, conociendo que eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo. ¿Y qué hicieron? Dice, regresaron ahí a ese lugar donde estaba Pablo y Silas. Le dijeron, por favor, salgan de este lugar. Y dice que los sacaron y los dejaron ir, ¿verdad? ¿Qué hicieron los apóstoles después de ser puestos en libertad? Cuando salieron Pablo y Silas de la prisión, dice que regresaron a la casa de ¿quién? El carcelero. De Lida, la mujer que les había dado hospedaje, ¿recuerda? Regresaron a la casa de Lida con los demás apóstoles, y de ahí dice, se convivieron con ellos y les animaron. Después de ahí, viajan los apóstoles, nuevamente salen para otra ciudad. Entonces aquí empezamos el capítulo 17, ya conmigo, 17. Dice, pasando por, ¿qué dice? Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, ¿qué hizo? Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas.
Entonces los judíos que no creían, que dice, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: este que trastorna al mundo entero también ha venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos, que dicen, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, y ese es Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Esa es la palabra. ¿Ok? Pare un poquito ahí. Entonces, recuerda que Pablo y Silas vienen viajando y vienen con ellos, ¿quién más? Timoteo, ¿recuerda? Y Lucas. Lucas escribe. Entonces, ya ellos, hermano, salieron de la ciudad donde fueron encarcelados y aquí vienen viajando. ¿Qué estaban haciendo ellos cuando estaban viajando? Estaban llevando a cabo el segundo viaje misionero. El primer viaje misionero que tuvo Pablo, el énfasis importante es Pablo. Recuerden la historia. ¿Por qué? Porque Pablo fue llamado a ser el apóstol en estos viajes. Aunque iba acompañado de Bernabé, aunque iba acompañado de Silas, aunque iba acompañado de Lucas, de Timoteo, y más adelante vamos a ver más hombres y mujeres que se añadieron al viaje. Los viajes son viajes misioneros, y el líder de estos viajes es Pablo, hermanos. Y nos damos cuenta aquí en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque leímos detenidamente que en el primer viaje misionero, Pablo fue el que fue llamado e impulsado por la iglesia junto con Bernabé. Si vemos los acontecimientos, el Espíritu Santo está enfocando la vida del apóstol Pablo. Entonces, en el segundo viaje misionero, nuevamente, el que es impulsado a viajar, ¿quién es? Es Pablo. Porque recuerda que están ya en Antioquía ellos. Y están ahí tranquilos después del primer viaje. Y después, ¿quién fue el que reaccionó para el segundo viaje? Fue Pablo. Reacciona y dice: hey, hermano, Bernabé, ¿por qué no vamos a visitar las iglesias que hemos establecido? O sea, que Dios ha establecido a través de nosotros. Pues vamos a viajar a las regiones y visitemos las iglesias y vamos, dice, a animarlas, a confirmarlas. O sea, no fue Bernabé el que inició el segundo viaje. No vemos que fue Bernabé que dijo: vamos, Pablo, a viajar nuevamente. No, fue Pablo, hermano, que fue inspirado por el Espíritu Santo, impulsado para volver a salir a predicar el Evangelio. Entonces, el segundo viaje comienza y salen de Antioquía y van viajando. Recuerda, pasan por todas las ciudades que mencionamos. ¿Y quién fue el que es usado? Pablo, hermanos. Están ahí a punto de llegar a Macedonia. ¿Y qué pasó? ¿Quién le dijo a Pablo que no pasaran por las otras ciudades? El Espíritu Santo. No le dijo a Timoteo, no le dijo a Silas, no le dijo a ninguno de ellos. Fue a Pablo directamente que le dio la revelación del Señor. Le dijo: pasa a Macedonia. ¿Y quién recibe la revelación? Pablo recibe la revelación del hombre que estaba parado ahí, diciéndole: pasa a Macedonia, ven y ayúdanos. Entonces recuerda que aquí, hermano, el Espíritu Santo está impulsando a la iglesia, pero está usando el Señor a Pablo como instrumento de él. Y aquí en el capítulo 17 dice la palabra que venían, hermano, descendiendo en el versículo 1 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a ¿dónde? A Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Y quién? Pablo, recuerda. Mira esto, Pablo, ¿qué dice la palabra que pasó? Pablo, ¿cómo acostumbraba? Fue a ellos. Para un poquito ahí, hay una coma. Fue a ellos. O sea, recuerda que en los capítulos anteriores, el apóstol Pablo, cuando viene viajando, en cualquier ciudad que viene, entra a la sinagoga. Otra vez le voy a preguntar: ¿qué es la sinagoga? Lugar donde se estudiaba la palabra de Dios, los libros.
lugar donde se aprendía la palabra de Dios, ¿ok? Muy bien. Recuerda, la sinagoga era lugar de reunión donde se reunían los judíos supuestamente para aprender la ley de Dios, las escrituras. Hay una diferencia grande entre la sinagoga y el templo, ya lo saben, lo he explicado muchas veces. La sinagoga era lugar de reunión para aprender las escrituras. Era como la universidad del día de hoy, donde la gente iba y estudiaba. El templo era ¿para qué? Alguien dígame. Sacrificios, perdón, oración, adoración, servicios religiosos, ¿ok? Ceremonias, todos los ritos ceremoniales, templo, todos los ritos que el Señor dijo que se iban a hacer a través de las ceremonias. Todo era el tabernáculo y el templo siempre ha sido templo, servicio, servicio, servicio al Señor, servicio. Sinagoga para el lugar de estudiar y aprender las escrituras. Entonces, en las sinagogas había judíos, hermano. Algunos que otros que se filtraba, pero mayormente eran los judíos que estaban ahí siempre, aprendiendo la palabra. Es la palabra que si no pasabas por la sinagoga, hermano, no podías en el templo tener acceso a leer el rollo de la escritura, nada de eso. Tenías que tener supuestamente cierta reputación. Entonces, hermano, la sinagoga era el lugar donde se concentraban las enseñanzas. Por eso Pablo, cuando viajaba por cada ciudad, se dirigía derechito ¿a dónde? A la sinagoga. Vemos en los capítulos anteriores. En los capítulos vemos cómo iba a una ciudad y llegaba a la sinagoga, lugar de reunión. ¿Para qué? Para comenzar a predicar el mensaje de Jesucristo. Y los judíos siempre estaban ahí, algunos que otro griego. Siempre estaban queriendo contradecir la enseñanza de Pablo. Entonces aquí dice la palabra, como acostumbraba. O sea, era la costumbre de Pablo. En cada ciudad que entraban, iba derechito a las enseñanzas, a la sinagoga, porque ahí se concentraban los hombres religiosos, supuestamente conocedores de la ley de Dios. Y Pablo era llamado para ir y predicarle a ellos. ¿Para qué? Para que se arrepintieran, dice la palabra. Entonces, a los que supuestamente tenían que conocer la ley, Pablo venía y les presentaba a ellos el mensaje de Jesucristo. O sea, aquí dice la palabra, nota conmigo detenidamente, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, ¿qué hizo? Discutió con ellos. Es lo que dice. Cuando se discutió con ellos no quiere decir que vino y ¿qué traen? Y empieza a pelear con ellos. Nada de eso. Discutir quiere decir establecer. O está diciendo comunicar o poner en claro lo que está diciendo. Discutir quiere decir, estaba afirmando Pablo, estaba haciendo una charla con ellos, haciéndoles ver la realidad de las verdades bíblicas. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 días de reposo, es lo que dice ahí. Entonces, si dice por 3 días de reposo, ¿cuántos días de reposo tiene la semana? Un día de reposo. Quiere decir que estaba por ¿cuántas semanas? 3 semanas ahí en Tesalónica. Pablo predicando el evangelio, imagino, en las calles. Y el día de reposo, ¡bum!, a la sinagoga. Y cuando pasaba el siguiente semana, el día de reposo, ¡pum!, a la sinagoga. Y de repente a la sinagoga, nuevamente. Dice, por 3 días de reposo estuvo ahí Pablo con ellos. Dice, discutiendo con ellos, que decía, declarando y exponiendo. ¿Qué es declarando, hermano? Declarando quiere decir hacer notorio o mostrando. Cuando dice exponiendo, quiere decir poner en claro. Es lo que está diciendo. O sea que Pablo llegó a la sinagoga a hablar con los judíos y no les pedía permiso. No les decía, hey, ¿qué creen ustedes? Vamos a ver qué es su creencia de ustedes. Es muy buena creencia. No, Pablo no se conformaba con la creencia de los hombres de la sinagoga. Dice que él estuvo, hermano, dice, exponiéndoles a ellos. Él estuvo como haciéndoles notorio, o sea, declarando. ¿Sabe qué es declarar? Es como cuando después le hace así. Declaro a este hombre libre. Declaro a este hombre culpable. Veredicto. ¿No hace así los jueces? ¡Pum!
¿vale? Eso es declarar. Está haciendo notorio lo que es la persona. Aquí dice la palabra que Pablo estaba declarando. ¿Qué dijo que estaba haciendo ahí? En el verso 3, declarando. ¿Ves? No le da opción a ellos de decir que ellos estaban en lo correcto. Estaba diciendo, el mensaje que yo traigo, así es, y punto. No hay vuelta de hoja. Si quieren recibirlo, está bien. Si no lo quieren recibir, allá es ustedes. Pero la verdad que traigo yo es la verdad de parte de Dios. O sea, eso es declarar. Sí que estaba declarando y exponiendo. Exponer, o sea, hacer notorio a la gente. Es exponer. Otra palabra que pueda pensar usted por medio de exponer, ¿qué quiere decir exponer, Roberto? Enseñar, ¿no? Mostrar. Lo que hace, mostrar es exponer. Entonces Pablo estaba declarando y mostrándoles a ellos, pero ¿cómo lo hacía, hermano? Dice, ¿por medio de qué? De la Escritura, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pare un poquito ahí, porque aquí va la enseñanza, hermano. Esta es la concentración del mensaje de la enseñanza del día de hoy. ¿Cuál? Pablo, con la autoridad del Espíritu Santo, le establecía a los judíos que él traía un mensaje que era mayor y autoridad máxima, dice Pablo. Estuvo exponiéndole a ellos que Jesucristo era el Hijo de Dios, y que Jesucristo, el que había crucificado, era el Hijo de Dios, y que Jesucristo él estaba afirmando completamente. Pero no lo afirmaba, dice la palabra, por medio de su conocimiento personal de él, o su sabiduría humana. Él no lo afirmaba porque decía, yo creo que esta es la verdad. No, él no decía, yo creo que yo tengo la razón. Él nunca decía, yo. Dice la palabra que, ¿cómo lo estaba afirmando y exponiendo? ¿Alguien ya captó ahí? Por medio de las Escrituras, hermano, de las Escrituras. Entonces, la Escritura, hermano, aquí vamos a entrar, la Escritura, esta palabra es nuestra verdad bíblica, infalible, es la palabra de Dios. Entonces, puedo decir tal vez que el pastor Oscar tiene pensamiento de él mismo, que da la enseñanza, y hay pastores que pueden enseñar de ellos mismos su conocimiento humano, pero cuando viene una enseñanza de parte de la Biblia y respaldada con la palabra de Dios, respaldada con la autoridad de Dios, ahí no hay vuelta de hoja, mis hermanos. El ser humano se puede equivocar, pero la palabra dice que esta palabra es infalible, no contiene errores. Entonces es la palabra de Dios. Entonces Pablo refutaba, dice, o declaraba a los judíos que Jesucristo era el Cristo, pero dice que lo hacía por medio de las Escrituras. Momento aquí, pastor. Vamos a la historia con Pablo, hermano. El apóstol Pablo estaba apenas en los primeros años de que la iglesia estaba siendo impulsada al crecimiento espiritual. O sea que todavía los apóstoles no escribían los evangelios. Todos no se escribían ni siquiera las cartas paulinas. Todos no escribían ni siquiera todavía las cartas de Pablo a las iglesias. Todos no tenían la revelación del Nuevo Testamento. Lo que Pablo está diciendo, y la palabra está diciendo, que Pablo estaba basado su enseñanza a través de las Escrituras que ya estaban escritas, que era el canon del Antiguo Testamento. Porque después del apóstol Pablo, hermano, los apóstoles comenzaban a escribir, inspirados por el Espíritu Santo, y escribieron el Nuevo Testamento. O sea que Lucas, hermano, aún todavía no escribía, porque aún estaba todavía, ¿cómo? Estaba todavía, hermano, impulsado por el Espíritu Santo. Vemos los acontecimientos, hermano, aquí pasar, y vemos que Lucas escribió el libro de los Hechos, escribió también el Evangelio de Lucas, pero nos damos cuenta, hermano, que Mateo escribió, Juan escribió, nos damos cuenta que escribió Pedro, nos damos cuenta que escribió Santiago, nos damos cuenta que escribieron, hermano, los apóstoles, ¿qué? Los acontecimientos después de todos los hechos que pasaron en la vida del Señor Jesús. Y después de ellos pasar un tiempo de predicar y todos los acontecimientos que sucedieron. Entonces el libro de los Hechos es historia de lo que pasó en la vida de los apóstoles. Y nos damos cuenta, hermano, que hasta este punto Pablo, estamos a ¿cuántos? 5 capítulos, bueno, ahora tenemos 8 capítulos ya, de que el apóstol Pablo fue convertido. Porque Pablo fue convertido en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Para el 17 tenemos ¿cuántos? 8 capítulos. Entonces el apóstol Pablo, hermano, todavía ni siquiera comenzaba a escribir sus cartas de él. Entonces, ¿qué revelación tenía Pablo? Tenía lo que se llama el canon del Antiguo Testamento. O sea que había en la vida del apóstol Pablo, hermano, solamente aquí está esto. Este es el Nuevo Testamento es esto, porción de la Biblia. Ellos tenían
lo que se llama el Antiguo Testamento, esta porción, hermano, los escritos de la palabra. Entonces Pablo era un hombre, dice la palabra que era un hombre ciudadano romano, pero no fue criado, hermano, en la enseñanza y el conocimiento judío. Él conocía la ley. Dice la palabra que Pablo fue uno de los hombres más conocidos en aquel tiempo de la historia, porque fue enseñado Pablo por uno de los mejores maestros que se llamaba Gamaliel. Pues Gamaliel era un hombre reconocido en aquellos tiempos, uno de los mejores maestros de la ley. Y Gamaliel instruyó a Pablo desde su infancia, una edad pequeña. Cuando Pablo crece en la escritura, en la enseñanza de la escritura, por uno de los maestros, cuando llega a una edad adulta, él era un conocedor de la ley. Se creó un fariseo de fariseos. Era un hombre que conocía la ley, por eso él perseguía a la iglesia. ¿Por qué? Porque él era celoso de sus enseñanzas. Él conocía el Antiguo Testamento. A él no le vinieran con que un Jesús. A él no le vinieran con que un Cristo. Él era uno de los que conocía a punto y ahora sí como dice, a punto y coma la ley, la palabra de la ley, en orden la conocía. Pero sabe, hermano, sin la revelación divina, aunque el hombre pueda conocer la ley en conocimiento o grabada la palabra, sin revelación divina no puede conocer absolutamente nada de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el que revela la palabra es Dios, mis hermanos, es Dios. Si hubiera tenido la revelación divina Pablo de Jesucristo, hermano, lo vemos en el Antiguo Testamento, Jesucristo presentado por muchos profetas. Para cuando llega aquí a Pablo, él lo ha dicho, sí, es el Mesías, pero no pudo conocer. ¿Por qué? Porque no tenía la revelación divina. Acá, en el Nuevo Testamento, la revelación divina viene y comienzan a comprender todas las cosas, hermanos. Entonces, ve lo que dice la enseñanza, ¿ok? Pablo refutaba, o sea, decía a la iglesia, a los judíos, perdón, en la sinagoga, que Jesús era el Cristo, ¿recuerdan? Y lo hacía por medio de ¿qué? De la revelación de la palabra. ¿Ok? ¿Qué palabra tenía? Él tenía lo que se llama el canon de la escritura, ¿ok? Canon en el idioma original, en el griego, hermano, no puse la palabra ahí, pero canon significa regla o norma, ¿ok? Regla o norma, regla de medir, eso significa el canon. Vamos a ir más despacio para que comprendan un poquito más, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios, hermano, tenemos que entenderla. ¿Cómo, pastor? Mira, nosotros tenemos que comprender la escritura en su amplitud. No nos podemos nosotros, hermano, conformar. Tenemos que tener los fundamentos bíblicos para poder centrarnos y pararnos enfrente de la persona que demanda a nosotros una explicación o una enseñanza. Entonces, si tú y yo, hermano, no conocemos la doctrina, no conocemos lo importante de la palabra, lo vamos a dejar llevar por los vientos de enseñanza que cualquier persona que quiera presentarnos. Va a pasar eso, hermano. A dejarnos llevar por cualquier enseñanza que venga, cuando no conocemos los principios bíblicos. Pero, hermano, Dios, aquí lo puse, se ha revelado a través de la historia a su creación de varias maneras. ¿Cómo? La primera, revelación general. ¿Sabe lo que quiere decir revelación general? ¿Alguien tiene algo que puede ver por eso? Revelación general quiere decir que Dios se manifiesta en todo lo que nos rodea. En la creación hay un Dios. ¿Cómo ordenó el sistema solar? ¿Cómo ordenó que las plantas produzcan por sí solas? ¿Cómo ordenó todo en su totalidad? Se llama revelación general, lo puedes ver en todos lados. En revelación, inspiración especial, o sea que Dios se manifestó a través de sus profetas y habló por revelaciones en sueños, habló por revelaciones de manifestar su ángel, habló por muchas maneras. Entonces, de dos maneras el Señor se mostró a su creación: revelación general e inspiración especial, hermano, ¿ok? Entonces, si nosotros no comprendemos estas cosas, no vamos a poder presentar autoritativamente una palabra respecto a quién es Dios. Mira esto, para comenzar, hermano, tenemos lo que se llama Santa Biblia, ¿ok? Mira, tú lo tienes en tu Biblia también aquí. Ya no tengo la mía, hasta apenas se ve. Santa Biblia, ¿ok? ¿Qué significa Biblia, hermano? Esta palabra, Biblia, en el idioma original, en el griego, significa biblos y se traduce libro. O sea, este es un libro, aquí está diciendo en el griego, ¿ok?
¿ok? Libro. Pero también biblos, en el idioma original, también tiene otra manera de comunicar y se llama biblioteca. O sea que este libro es una biblioteca, lo que se llama, ¿ok? Entonces, este libro es una biblioteca y en el idioma original, libros. Pero este libro está lleno, hermano, aquí, de muchos libros, ¿ok? ¿Cuáles son ellos? ¿Cuántos libros hay, hermano, en este libro? ¿Cuántos? ¿Ve por qué es importante conocer la Biblia? Conocer su original. Aquí está, hermano, biblos. ¿Ok? Aquí es libro. Biblioteca. ¿Ok? Ese es lo que comunica la palabra. Pero esta biblioteca tiene exactamente, ¿cuántos? 66 libros. Más, vamos al revés. Más de 40 autores, ¿ok? Más de 40 autores. Entonces, por eso usted ve aquí en las Biblias que dice Santa Biblia. ¿Por qué? Biblia en el idioma original así escribe biblos, y significa libro o biblioteca. Entonces, ¿de dónde viene Santa? Santa quiere decir, hermano, apartado, esa palabra, ¿ok? Santo, apartado. O sea que es un libro apartado. Y ya sabemos para qué. Para el servicio del Señor, es la palabra de Dios, hermano. Entonces, 66 libros hay aquí concentrados en esta Biblia. Más de 40 autores, hermano, ¿ok? Más de 40 autores en lo que habla. Y, hermano, Dios se reveló a través de cada uno de los 66 libros. A través de cada uno de ellos conocemos a Dios. Entonces, vamos a ir, hermano, poco a poco, a través de esta enseñanza, para comprender por qué Pablo, dice la palabra, hablaba con los judíos y les decía por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué era el Cristo? Mira, ¿por qué la Biblia, hermano, pentecostés y protestante es diferente a la Biblia católica? ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos 66 libros, pero las otras Biblias tienen libros añadidos a ellos, que vamos a hablar acerca de ellos. Entonces, biblioteca, biblos, muchos libros, ¿ok? ¿Ya escribió qué es el canon? ¿Ya en sus notas? Canon, ya sabe, en el griego, vamos a ponerlo acá. Canon, en el idioma, ahí está. Bien, canon con doble N, para que si quiere. Aquí está, canon. ¿Ves? Norma, ¿ok? Regla. Aquí está. Ok, este es en el griego. Entonces, cuando usted tiene lo que se llama el canon, lo que es los libros aquí establecidos en esta palabra, usted tiene lo que se llama la norma o la regla. ¿Para qué sirve una regla? Para medir. Entonces la regla que tenemos aquí es para medir. ¿Medir qué, hermano? Podemos medir nosotros cualquier enseñanza que no venga o no esté acorde a lo que la palabra está diciendo, porque esta es nuestra regla o nuestra norma para seguir. Hay una enseñanza que no dé el ancho conforme a la norma que tenemos, automáticamente la tenemos que descartar, porque no es bíblica. Entonces, para eso tenemos nosotros lo que se llama el canon de la escritura, los 66 libros aquí en la palabra. Ahora tenemos lo que se llama el libro apartado. ¿Para qué? Para que sea nuestra regla o nuestra norma de medir.
Si hay algo, una enseñanza que se presenta que no va de acuerdo a la norma que Dios nos dio, automáticamente desecharla. ¿Por qué? Porque no es bíblica, mis hermanos, no es buena, no es bíblica. Entonces, tenemos lo que se llama el canon, es escribe, haga notas, compilación de aquellos libros que sirven como regla o norma de medir para la iglesia. Inspirado divinamente por Dios, la lista de libros que pertenece a la Biblia es el canon, ¿ok? Vamos a Deuteronomio, capítulo 4, ¿ok? Recuerda que le dije que Dios se ha revelado en revelación general y revelación especial, ¿ok? Deuteronomio, capítulo 4, versos 1 y 2. Miren lo que dice ahí. Vamos a ir al principio de los libros de la historia en el Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Qué dijo Dios? Escuche conmigo detenidamente. Capítulo 4. Dice la palabra del Señor, verso 1 del libro de Deuteronomio. ¿Qué dice la palabra? ¿Lo tenemos todos? Deuteronomio 4, verso 1 y verso 2. Dice, aquí Dios habló a través de ¿quién? En Deuteronomio. ¿Perdón? Moisés. Muy bien. Hable fuerte, hermano. Hable fuerte, es muy bueno. Necesitamos opinión. Verso 1 del capítulo 4. Ahora pues, oh Israel, que dice, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Verso 2, ¿qué dice? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo, ¿qué dice? Os ordené. ¿Escuchó lo que dice ahí? No añada ni ponga. Vaya conmigo al capítulo 12, ¿ok? Dios nos advierte en su palabra que no añadamos ni le pongamos a su palabra. ¿Oyó? ¿Lo que dice ahí? Capítulo 12, verso 32. ¿Qué dice ahí? Verso 29 dice, advertencia contra idolatría. Verso 29, ¿lo vio? Verso 32 dice, cuidarás de hacer que todo lo que yo te mando, que dice, no añadirás a ello, ni de ello que quitarás, dice la palabra, ¿ok? Vaya a Proverbios capítulo 30, verso 6. Proverbios 30, verso 6. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahí. Verso 5. 30, verso 5 de Proverbios. ¿Tenemos? Dice la palabra. Toda palabra de Dios que es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas que hallado mentiroso. Vaya a Apocalipsis 22. Final. Tenemos ahí. Apocalipsis 22. ¿Qué dice la palabra? Verso 18. Juan escribe y dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su palabra del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. O sea, fíjate nomás, como tengo mi mano aquí, ¿ok? Mira. Deuteronomio está aquí, hermano. ¿Cuánto avanzó? 5 libros. Proverbios está aquí en medio. Y Apocalipsis está acá al final. ¿Te diste cuenta? Al principio, casi al medio y casi al final, Dios da advertencia a su pueblo de que no le añada y no le quite a su palabra. ¿Por qué? Dios nos advierte que si quitamos de la palabra va a haber, hermano, juicio sobre nuestras vidas. Pero, ¿por qué otra razón no podemos quitarle ni ponerle, hermano? ¿Sabes por qué? Si le quitamos a la palabra, podemos estar quitando mandatos importantes. Si le ponemos a la palabra, podemos estar poniendo mandatos que no son de Dios. Por eso Dios dice, no le quites ni le pongas. ¿Por qué? Porque es completa la palabra. Entonces, católicos, ¿cuál es la autoridad del católico? El Papa. Mayor autoridad, el Papa. ¿Por qué dices que el Papa, pastor? Porque si la autoridad de los católicos fuera la Biblia, el canon de la palabra,
automáticamente comprendieran que el Papa no debe estar en la posición que debe de estar. Entonces, católico, autoridad del Papa. Testigos de Jehová, su autoridad de Dios, ¿cuál es? El atalaya. Porque si fuera la palabra, su autoridad, comprendieran que no tienen que andar predicando ni haciendo lo que están haciendo. El mormón, ¿cuál es la autoridad? El libro del mormón. Porque si fuera la palabra, comprendieran que no hay otro libro más que la ley de Dios infalible. Y podemos seguir aquí con las personas que están violando los mandatos de Dios. Muchas religiones. Entonces, ¿cuál es la regla del creyente a seguir? La palabra. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra es la regla de medir, la norma a seguir, dada por Dios en revelación, hermano, general y revelación inspirada especial. ¿Ok? Entonces, revelación general, en toda la creación se manifestó el Señor, inspiración especial a través de los hombres que Él quiso inspirar. Entonces, hermano, ahorita, el canon en el Antiguo Testamento, vaya conmigo a Éxodo, capítulo 32, verso 16. Aquí comenzó a escribirse lo que se llama la palabra. O sea que la palabra, hermano, no comenzó a surgir nada más en un, así, rápido. Dios dijo, escriba todos estos libros. No, hermano. El canon de la escritura comenzó a surgir en porciones, en diferentes maneras, en diferentes acontecimientos, en diferentes hombres de Dios. Éxodo capítulo 32, verso 16, ¿qué dice la palabra ahí? ¿Ahí lo tiene? Éxodo 32. Ahí puedes bajar al aire, por favor. ¿Puedo bajar al aire? Dice, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ok, ¿escuchó lo que dice? La escritura de la historia de Dios no la dejó caer del cielo el Señor, como diciendo, ahí les va mi escritura, ¡pum! Recíbanla, así como dijo el hombre de los mormones, que le llegó una revelación especial ahí. Hermano, Dios en el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 16, dice que dio la escritura. ¿Cuál fue ahí, hermana? Dice, fuerte. Y las tablas Okay. eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ok, ¿quién grabó esa escritura sobre las tablas? ¿La escribió Moisés? No. ¿Quién la escribió? Dios mismo, grabado sobre las tablas. A esa escritura que Dios grabó sobre las tablas, hermano, se le llama sorry, 10 mandamientos, se llama decálogo, ¿ok? El decálogo son los 10 mandamientos, hermano. Entonces el decálogo dice, Moisés no los escribió, fue Dios mismo que lo escribió. Vaya al capítulo 31, verso 18, la vuelta de soja de Éxodo. ¿Qué dice ahí? 31, verso 18. ¿Lo tenemos? Y dio a Moisés, ¿qué dijo? Cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, ¿qué dijo? 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Escuchó? El decálogo es la palabra de Dios dada a su pueblo, escrita directamente de parte del Señor. Ahí comenzó a escribirse, hermano, ahí comenzó a surgir lo que se llama el canon de la palabra. Mira lo que dice aquí, hermano. Vamos al capítulo 24, hermano, del libro de los Éxodos. Ahí estamos. Ve lo que dice la palabra. 24, para que veas atrás. Capítulo 24, verso 4. Vamos a ver el primer autor de la palabra. Vea lo que dice ahí. 24, ¿qué? Verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Moisés fue el primer autor de la palabra, escribió las palabras de Jehová, no todo lo que habló con Dios, sino lo que Dios le dijo que escribiera.
5 libros escribió Moisés. ¿Alguien sabe cuáles son ellos? Rápidamente. Ok, gloria a Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Cómo se le llama esos 5 libros? Fuerte, hermana. ¿Quién dijo? Pentateucos. Entonces, cuando hable fuerte para que los hermanos escuchen y sepan, ¿ok? Escúcheme. Los 5 libros, hermano, de la palabra, del canon, son Pentateucos, se llaman. 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y cada uno de los libros tiene su historia. Entonces, por eso tenemos que conocer nosotros la palabra. Vamos a Génesis. ¿Qué quiere decir el libro de Génesis? No solamente es comienzo. Génesis es comienzo. ¿Qué quiere decir? Éxodo. Salida. O sea, cada uno de los libros tiene su historia. Entonces, Moisés, aquí en el capítulo 24, comienza a escribir 5 libros, incluso, hermano, se le atribuye que escribió un salmo, según Éxodo capítulo 34, verso 27. Vamos a ver qué dice ahí, 34, verso 27. Es la palabra 34, verso 27, dice ahí. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué dijo? Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Es lo que dice ahí. Entonces, Dios le dijo a Moisés, le dio órdenes que guardaran los escritos como testimonio en el arca del pacto, y lo vemos en la historia del libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Quieres saber la vida de Moisés? Vea los 5 libros Pentateucos. ¿Cómo Dios habló? Entonces, en el capítulo 24 tenemos el primer escritor del canon, que fue Moisés. Entonces, alguien dice, los 10 mandamientos también, no, Dios escribió el decálogo, ¿recuerda? Lo vimos ahí. No se atribuye a Moisés, solamente la palabra que Dios le dijo a Moisés escribe, él escribió 5 libros, se le atribuye un salmo, pero Dios escribió el decálogo, 10 mandamientos. Vamos a ver el segundo autor del canon. No conoció a profundidad, hermano, como conoció Moisés a Dios, pero el segundo autor también conoció a Dios de una manera íntima, hermano. Vamos a ver la historia en el libro de Josué, capítulo 24, verso 26, ¿ok? ¿Qué dice ahí la palabra Josué 24? Verso 26. Aquí, hermano, ya Moisés había muerto. ¿Recuerda la historia? Aquí ya. Josué, capítulo 24. Aquí ya pasamos toda la vida de Josué en el pueblo de Israel. ¿Qué dice ahí la palabra? Verso 26. Verso 25. Dice, bueno, verso 24. Wow. El verso 24. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. ¿Y qué dice? Escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. ¿Cuál es el libro de la ley de Dios? Aquí lo tenemos en nuestra mano, mis hermanos. Dice, y tomando una gran piedra, la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Aquí tenemos el segundo escritor del libro, Josué, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra va en orden, hermano. Mira, vamos a ver, hermano, el tercer autor. ¿Cuándo fue cuando Dios dijo, escribe, escribe, escribe? ¿Ok? Vamos bueno, déjame decir un poquito aquí. Josué agregó su libro al libro de la ley de Dios. Moisés había dicho, no, dice, agreguéis nada. ¿Cómo podemos explicar que Josué añadió? Bueno, Josué estaba, que dice, convencido que lo había hecho por medio de la voluntad de Dios. Otros profetas agregaron al libro. 1 Samuel, capítulo 10, verso 25. Vaya conmigo. 1 Samuel.
ahí. 1 Samuel, capítulo 10, verso 25. ¿Lo tenemos? Verso 25, ¿qué dice aquí? Bueno, verso 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino. ¿Cuáles leyes eran esas? Las ya escritas, ¿recuerda? Y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Nota aquí, ¿cómo es posible que Samuel haya escrito cuando Moisés estrictamente dijo: no añadas ni le quites? ¿Cómo es posible que Josué haya escrito? Porque fue revelación de Dios, hermanos. Acá Samuel escribe otra vez nuevamente, añade al libro. Y si seguimos en la historia, nos damos cuenta, hermano, que Dios levantaba a los hombres, ¿para qué? Para darle revelación divina de las leyes y mandamientos que él estaba dando a su pueblo. Vean a Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Sigue las hojas. Capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Verso 29. ¿Lo tenemos? Verso 29. Bueno, vea el verso 26. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, que dice primeros y postreros, están como escritos en el libro de las crónicas ¿de quién? Samuel. ¿Escuchó? Señor, gracias por las los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. O sea que vemos en las crónicas que los mismos profetas escribieron la historia de los reyes. Natán, Gad, profetas de Dios, escribieron la historia de los reyes, de David. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 34, a la vuelta de su hoja. Vamos a ver, Segunda de Crónicas, capítulo 20, 34. ¿Lo tenemos? Déjame leer rápidamente. Segunda de Crónicas 20, 34. ¿Tenemos? 33. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las ¿qué? Palabras de Jehú, hijo de Ananí, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, comenzó a decir lo que expresa. O sea que aquí nos damos cuenta que en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 7, leemos que los profetas escribieron la palabra. Vemos el capítulo 26, verso 22, la historia de otros reyes. Capítulo 32, verso 32. Esta historia en el Antiguo Testamento pertenece al canon. Fueron escritas por profetas de Dios, inspirados, porque Dios lo levantó a hablar. Vamos a Jeremías. Y vamos a ir al capítulo 30, verso 1. Ahí, vamos rápidamente. Hay muchos versículos que podemos ir, hermanos. Vamos a ir al último versículo aquí, Jeremías. Tenemos ahí Jeremías. ¿Qué dice ahí Jeremías? Verso 30. Jeremías, verso 30, capítulo 30, perdón. Verso 1 a 3. ¿Qué dice ahí? Jeremías, capítulo 30. Dice ahí, ¿lo tenemos todos? Dice, palabra de quién? De Jehová, o sea, de Dios, que vino a quién? A Jeremías, diciendo,
Así habló Jehová Dios de Israel diciendo, ¿qué dijo? Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán, es lo que dice ahí. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, y comienza a decirles, hermano, o sea, que Dios inspiró a Jeremías que escribiera y guardara por las generaciones futuras para todos los fieles, para escribir y guardar la palabra que obedecieran al Señor. O sea que Dios fue inspirando no solamente a Moisés, no solamente a Josué, no solamente a Samuel, no solamente a Adán, no solamente a Gad, no solamente a los profetas que escribieran, pero Dios fue inspirando hombres que levantaran y escribieran la revelación de Dios para que fuera, dice, compilada y guardada como el canon de Dios, la palabra del Señor para nosotros. Y seguimos leyendo, hermano, nos damos cuenta que Dios levantaba a otro hombre y le decía que escribir, cómo lo inspiraba, que escribiera, le revelaba sus pensamientos, la palabra que iba a hacer. Aquí le digo a Jeremías, escríbete en un libro las palabras que yo te he revelado. ¿Para qué? Para que mi pueblo que va a ser liberado más adelante sepa quién soy yo. Y vamos a Malaquías, hermano. Vamos a Malaquías. Aquí estamos, hermano. Vamos a Malaquías, capítulo 4, verso 4. ¿Qué dice acá, Malaquías? Para irnos más rápido. Malaquías, capítulo 4. ¿Lo tenemos ahí? Malaquías, capítulo 4, el verso 4. ¿Qué dice ahí? Dice, mira, hermano, lee conmigo detalladamente esta porción, lo que dice ahí, mira. Ve el verso 1. Dice, porque aquí viene el día ardiente como el horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Habla de la salvación a través de Jesucristo. Verso 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, dice ahí. ¿Qué dijo? Acuérdense. O sea que estamos aquí a 435 años antes, aquí le ponen la AD, ¿verdad que sí? Antes de Jesucristo, hermano. Malaquías escribe 435 años, habló de esa fecha, antes de Jesucristo viniera, y Dios está levantando un profeta y le está diciendo, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Escúchame, hermano, ¿cómo es posible, puedes decir, que Malaquías, pasaron miles de años, y cómo es posible que Malaquías esté haciendo revelación llegando a él, cuando tiene muchos años que ya pasó Moisés? Porque Dios ha mantenido sus leyes, ordenanzas, mandamientos, estatutos, siempre en un orden, hermano, inspirada a través de muchos hombres. Y Dios lo reveló para nosotros, hermanos. Entonces, los libros que se escribieron después del profeta Malaquías, aquí te voy a decir cuáles son, hermano, acá, Malaquías. Malaquías, ¿ok? Todos los libros que se escribieron después del profeta Malaquías son no inspirados. ¿Ahí sabe por qué son no inspirados? ¿Sabe por qué son no inspirados? Porque Malaquías era el último de los profetas antes de Jesucristo. Entonces cuando Malaquías viene, pasaron ¿cuántos años de silencio? ¿Alguien sabe? 400 años de silencio, hermanos. Viene Malaquías, último profeta, pasan 400 años sin profeta, y después viene el profeta siguiente. ¿Quién era? Juan el Bautista, mis hermanos. Entonces, por 400 años no hay profeta en el pueblo de Dios. Está el pueblo sin profeta por 400 años.
Entonces, todos los libros que se escribieron después de Malaquías son no inspirados. Y hay muchos, hermano. Hay muchos. Entonces, aquí dice, Malaquías escribió su libro 435 años antes de Jesucristo. ¿Para qué? Dice, para acordarles de la ley de Moisés. Acuérdense de la ley de Moisés. Segundo, profecía acerca del siguiente profeta. Vea conmigo cuál es el siguiente profeta. El verso 5 del capítulo 4 de Malaquías, que dice: he aquí yo os envío que el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y os hiera, como dice, la tierra con maldición. Ok. ¿Sabes? Tú dices, pastor, pero dice que va a enviar al profeta Elías. Pero Elías vino antes de Malaquías. ¿Cómo es eso? El profeta que venía, que era Elías, hermano, habla de Juan el Bautista. Ve conmigo rápidamente al libro de Mateo. Mateo 11. ¿Qué dice ahí la palabra? Mateo 11. Mateo 11. ¿Qué razón? Ya no sé qué. Ya. Vamos a hablar aquí, mis hermanos. Mateo 11. ¿Qué dice ahí Mateo 11? Verso 13 al 14. ¿Lo tenemos ahí? Mateo 11. Dice aquí, mira. Verso 13. ¿Qué dice? Esa es palabra de Jesús. Dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, ¿qué dice? Él es aquel que Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice ahí. ¿Oyó lo que dijo aquí Jesús? O sea, Jesús está diciendo, todos los profetas profetizaron hasta Juan. O sea, el último profeta, el primero del Antiguo Testamento. Acá Malaquías, el último del Antiguo, Juan el primero. Malaquías dice, Dios a través de Malaquías: enviaré a mi profeta Elías. Wow, mi hermano. Acá Jesús le está diciendo, Juan era el Elías que había de venir. Era el Elías. El Espíritu venía en manifestación, hermano, divina. Era Juan Bautista. Jesús lo está diciendo claramente aquí. Wow, mis hermanos. Entonces, todos los libros después de Malaquías y antes de Mateo son libros no inspirados, ¿ok? Y te voy a dar una lista para que lo tengas en tus notas. Los libros que se escribieron después no eran aceptados como inspirados. Se llaman libros apócrifos. ¿Sabes cómo son? Bueno, vamos a hacer esto. Para terminar, para terminar ya. Sé que tienen crisis, mis hermanos. Quisiera que tenemos más tiempo. Voy a hacer perfecto. Ya me estoy durmiendo, pastor, por favor, voy a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Ok, apócrifos son los libros no inspirados. Ok, y apócrifos son los libros no inspirados. Y en esos libros apócrifos tenemos, vamos a poner algunos ejemplos. Te voy a dar mi libro de notas. Te voy a dar el libro de Macabeos. Primera de Macabeos. Primera de Macabeos. Vamos a poner Judith. Bueno, vamos a poner Macabeos primero. Vamos a poner el capítulo 4, verso 40 de Macabeos. Este libro, Macabeos, en la Biblia católica aparecen los libros apócrifos. La Biblia católica registra libros apócrifos, dice escritos después de Malaquías, escritos antes de Mateo. Libros apócrifos son libros no conocidos como el canon, no inspirados. ¿Por qué no inspirados, hermano? Alguien dígame. Porque no había profeta en 400 años. No es posible que Dios, a quien le reveló la palabra, no había quien escribiera. Entonces no había revelación de Dios antes de Jesucristo, después de Malaquías, pero antes de Jesús. ¿Cómo va a recibir revelación? Se escribieron 9 libros. Y esos libros son conocidos como libros de historia, porque había escribas en aquellos tiempos. El escriba, su tarea era escribir los hechos que pasaban para anotarlo en la historia.
Había hombres que escribieron los acontecimientos, pero nada de eso era revelación divina. Y allí en el libro de Macabeos capítulo 4 verso 40 dice: así pues demolieron el altar y colocaron las piedras en que viniera un profeta y les dijera qué hacer. Se demuestra que no fueron escritos porque no había profeta. ¿Escuchó? Según Macabeos capítulo 4 verso 40 dice que hubo piedras y palabras que se escribieron, pero se registraron, pero no sabían cómo ordenarlas porque no había profeta para que les dijera qué hacer con esas cosas. No inspiración de Dios, mis hermanos. Entonces, Macabeos capítulo 9 verso 20 a 27 dice que hubo tribulación en Israel desde que dejaron de manifestarse los profetas. O sea que el libro de Macabeos se contradice el mismo porque no había profetas para que escribiera la palabra. Tenemos Josefo, el historiador, dice, dejó una historia para que dijo que no había profetas en los 400 años. No se consideraban parte del canon los libros. Según Romanos capítulo 3 verso 1 y 2 dice que tenía la palabra de Dios el canon correcto igual que el Antiguo Testamento. ¿Ok? Los judíos no aceptaban los mismos libros apócrifos porque ellos sabían que no había profeta. Jesucristo confirmó el canon del Antiguo Testamento, leyó en el templo al profeta Isaías. O sea que los judíos mismos decían que los libros después de Malaquías y antes de Jesús no eran el canon, no había profetas. ¿Por qué tanta palabra, pastor? Voy a decir por qué, hermano, para terminar. Cristología se llama, doctrina de Cristo. Si Cristo aceptó la doctrina del canon y la aprobó, entonces dijo que la ley de Moisés era buena. Mateo 12, verso 13. Si hubo otros escritos y él rechazó, falló y pecó. Entonces si pecó, no podía ser nuestro redentor. Si aceptamos los libros apócrifos, entonces rechazamos a Jesús porque entonces Él se equivocó. O sea, Dios no comete errores y esos libros contienen error geográfico. ¿Cuál es eso? Históricos, morales, doctrinales. ¿Por qué? Aquí te lo voy a escribir. El libro de Judith, es apócrifo también, capítulo 1, verso 5, dice, aquí dice, llama escríbelo, mucho para escribir. Judith, capítulo 1, verso 5, llama a Nabucodonosor, rey de los asirios. Y tú dices, bueno, si Judith, capítulo 1, verso 5, dice que Nabucodonosor es el rey de los asirios, ¿cómo es posible que Daniel nos dice, inspirado por Dios, que Nabucodonosor era el rey de Babilonia? ¿Ve la contradicción? Inspiración divina, rey de Babilonia, Nabucodonosor, usado por el Señor. Acá Judith dice que no, que era rey de los asirios. No, pueblo que nunca he mencionado en esta área. Contradicción, claramente. No había inspiración divina. Apócrifos fueron libros históricos, pero no son inspirados por Dios, contienen errores, muchos. Entonces, hermano, la enseñanza que no puede ofrecer, hermano, palabras claras que van de acuerdo al canon, podemos decir que son libros no inspirados. Enseñan que uno puede ofrecer dinero por los pecados, por eso los católicos los quieren. Los libros apócrifos son útiles para aprender historia, pero son, hermano, no inspirados, tienen errores. Entonces, aquí, hermano, para terminar, cerrando mi libro ya. Hechos capítulo 17, para terminar y orar, hermano. Hechos 17. ¿Lo tenemos? Verso 3. Dice Pablo, ¿qué hacía? Verso 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, hermanos. ¿Se dio cuenta por qué es importante conocer la Escritura? Porque es importante conocer nuestras raíces, nuestra historia, o así como dice, nuestras bases bíblicas. Pero al conocer nuestras bases bíblicas,
vamos a poder exponer, hermano, con autoridad las cosas de Dios. No hay equivocación, mis hermanos. Entonces necesitamos nosotros como hijos de Dios ser como el apóstol Pablo. ¿Cómo? Si vamos a evangelizar, tenemos que declarar conforme la palabra los hechos de que Cristo es el Salvador. Y la única manera de poder hacerlo es cuando lo tienes plasmado en tu vida, mi hermano. Amén.